La obesidad es una enfermedad compleja que merece ser abordada con empatía y no reducirla solo al esfuerzo o las decisiones sobre la dieta. Por eso, Macarena Morales y Rodrigo Muñoz están aquí para que conversemos con cercanía y comprensión. Aquí comienza Hablando de Obesidad, el podcast en CNN Chile Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablando de Obesidad, este espacio donde queremos poner este tema sobre la mesa. Queremos llevar con nuestro mensaje muy lejos porque sabemos que hay una tarea muy grande en torno a esta que es una enfermedad crónica. Y como siempre, estoy con mi compañero ya de trabajo, Rodrigo Muñoz, cirujano digestivo, con quien ya avanzamos en esta senda. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola, Maca, muy contento de estar hoy día de nuevo acá. ¿Cierto que sí? En este capítulo del día de hoy que me parece que es muy interesante. Probablemente toda la gente que está en sus casas y nos está escuchando, conoce a alguien que ha usado, está usando o está pensando en usar algunos de los nuevos tratamientos que existen disponibles para el control de la obesidad, sobre todo estos nuevos fármacos. Y es importante que la gente sepa que durante muchos años, por ejemplo, la cirugía bariátrica era el tratamiento más eficaz para el control del peso y las enfermedades, pero gracias al desarrollo de los últimos años y de la nueva evidencia científica, estos nuevos fármacos que todos hemos escuchado han generado mucha expectativa porque tienen muy buenos resultados. Claro. Pero sin embargo, tú sabes que hoy día hay un uso que puede ser a veces indiscriminado, Sí. un uso que puede estar prescrito por especialistas que no se dedican al tema, y también hay una serie de mitos con respecto a potenciales efectos adversos. Y para hablar de eso, para hablar de la evidencia, de quiénes son los pacientes que realmente se pueden beneficiar, cuáles son sus efectos y beneficios, estamos hoy día con la doctora Ada Cuevas, que nos acompaña. Ada Cuevas, además, médico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, hizo su estudio de posgrado en nutrición y metabolismo en el Center for Human Nutrition de la Universidad de Texas. Además, es director de la World Obesity Federation. Gracias por acompañarnos, Ada. ¿Cómo estás? Hola, Macarena. Hola, Rodrigo. Muy bien, muy contenta de participar en esta instancia que realmente los felicito, porque como decía Rodrigo, es una forma de educar a la población en forma seria. Lamentablemente, como mencionamos, está invadido de información poco apropiada. Las personas se automedican estos fármacos con indicaciones de TikTok y por otra parte aparece esta mala información de efectos indeseables y por lo tanto importante enseñar todo el gran impacto que han tenido estos fármacos en la salud de nuestros pacientes. Ordenemos la conversación porque yo también la tengo un poco desordenada. Porque, ¿sabes? Pero no, porque finalmente, fíjate que el otro día en el Congreso de Cirugía Bariátrica decían, no, es que parece que la bariátrica o los fármacos o no sé qué. Y ¿sabes que un doctor se me acercó y me dijo, ¿sabes que no equivoquemos el enemigo? No erremos el camino. Me dijo, tenemos un problema grande con la obesidad y con las personas con... Entonces, mientras más soluciones existan, mejor va a ser la posibilidad que tenemos los médicos de personalizar cuál es el tratamiento adecuado para cada uno. Pero efectivamente tenemos una desinformación porque hoy me contaron que si me pongo el Ozempic o la semaglutida voy a bajar. Sí, probablemente, pero ¿es el adecuado? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo ordenarías tú la conversación respecto a todas las posibilidades que hay en torno a los tratamientos para hacer frente al sobrepeso y la obesidad? Mira, afortunadamente hoy día contamos con distintos tratamientos. Antes, lamentablemente, la obesidad era éramos como el pariente, como la cosa pobre del tratamiento, porque lo único que podíamos ofrecer a nuestros pacientes era haga dieta y haga ejercicio. Después nos vino la cirugía bariátrica, que sin ninguna duda fue una revolución y lo sigue siendo, y posteriormente aparecieron los fármacos, con lo cual dijeron, bueno, ya murió la cirugía bariátrica, pero eso es efectivamente un error. Acá tenemos que aunar los esfuerzos. Ni la dieta sola, ni el ejercicio solo, ni los medicamentos solo, ni la cirugía bariátrica sola van a ser lo óptimo. Tenemos que trabajar todos juntos y no abandonar ninguna de estas cuatro pilares del tratamiento. Así que son absolutamente complementarios, se apoyan y hay un efecto sinérgico. Ya es como una mesa de 4 patas, si le saca una... Sabemos lo que pasa. Sí, bueno, yo le quería hacer una pregunta y sobre todo para la gente que nos está escuchando en la casa, así como hablamos al principio,
¿Por qué estos remedios y estos nuevos fármacos particularmente son tan buenos, ¿verdad? Y han generado tanta expectativa? ¿Cómo funcionan que hace que el día de hoy tengamos esta alternativa terapéutica que es muy útil para muchos pacientes? Tú hablas de para ser preciso, de la semaglutida de los Ozempic. Claro, de los nuevos fármacos, exacto. Muy buena esa acotación. Todos se aunan, el nombre de estos medicamentos GLP-1. Nosotros, agonistas, nosotros producimos nuestro propio GLP-1 en el intestino, pero lo producimos poquito y muy cortito. Y hay gente que probablemente tiene menos cantidad y eso la predispone a la obesidad. Y hay distintas familias y van a ir avanzando. Pero en Chile tenemos liraglutide y semaglutide, ¿ya? En versión también hoy día oral. ¿Qué es lo que las personas lo asocian con solo bajar el apetito, bajar el hambre? Ese es solo una parte del efecto del medicamento, que hace que el umbral de saciedad baje, por lo tanto, comemos menos, aunque esté rico, que uno tiende a seguir comiendo, comemos menos, y hace que los antojos, que ya no es hambre, el antojo es cuando uno quiere comer, ¡oh! Tengo ganas de comerme, no sé, la sopaipilla en el invierno, eso no es hambre. Pero por otra parte está todos los otros efectos que nosotros le llamamos en medicina metabólicos. Y hoy día se sabe también efectos antiinflamatorios. Y dentro de los metabólicos tenemos la mejoría de la glicemia, la mejoría de los triglicéridos, que es una grasa de la sangre, la mejoría de lo que llamamos hígado graso, que hoy día tiene un nombre más científico, pero en el fondo es eso, sí, claro. Muy más conocido. Hoy día sabemos que disminuye en un 20% la probabilidad de infartarse en un paciente de riesgo, de tener un infarto cerebral también, de tener problemas. Hoy día están aprobados para la apnea del sueño, para la osteoartritis de rodilla y cada vez para la infertilidad, mejores resultados del embarazo. Se han hecho análisis retrospectivos que pacientes que han usado estos medicamentos desarrollan menos cánceres relacionados a la obesidad en comparación a quienes no usan. Y esto se debería a la baja de peso, pero principalmente al efecto metabólico y antiinflamatorio. ¿Y eso por qué se llegó a esa conclusión? Porque en un tremendo estudio que se hizo para ver si ayudaban a que las personas se infartaran menos, el beneficio ya se vio con reducción de la inflamación y reducción de los infartos muy temprano, por lo cual no era explicable por la baja de peso exclusivamente y probablemente más por estos otros factores. Por eso han sido una revolución en la medicina hoy en día, sin ninguna duda. Han revolucionado lo que tenemos hoy día, las enfermedades crónicas. Hoy día Chile afortunadamente no tiene problemas de cosas de infecciones, bueno, excepto el COVID que nos ha acompañado. Claro, pero hoy día las enfermedades son crónicas, hipertensión, diabetes, infarto cardíaco, artrosis, enfermedades neurodegenerativas, etcétera, etcétera. Ahora, ya, hemos hablado, ¿cierto?, de estos medicamentos, pero al igual que la cirugía bariátrica, yo pongo esta analogía, me corrigirá el doctor si no es buena, pero es como yo te empujo a la piscina, pero tú tienes que seguir nadando. ¿Qué pasa si yo me someto a cualquier tratamiento para la obesidad, cualquier tratamiento, y no lo abordo de manera multidimensional? Por lo tanto, tengo menos... Y pregunta, ¿la obesidad puede entrar en remisión o es una enfermedad crónica? Esa es una duda. Buena pregunta. Sí, una muy buena pregunta. Porque en el fondo, esa es la duda, porque en el fondo, si yo me someto a un tratamiento, ya sea, ¿cierto?, por la semaglutida o el liraglutide, ¿lo dije bien? Sí. ¿Cierto? O una cirugía bariátrica, voy a perder peso, soy inevitable porque la ciencia lo ha estudiado así en buena hora. Pero si yo no practico ciertos cambios en mi vida y no cambio la conducta, probablemente voy a tener este efecto rebote y voy a volver, ¿cierto?, por este pique. Por lo tanto, ahí va mi pregunta. Más allá de cuál sea el tratamiento, si no tengo este enfoque multidisciplinario, ¿qué sentido tiene? Absolutamente, por eso te decía, las 4 patas son importantes, porque la cirugía bariátrica, sin ninguna duda, es un excelente tratamiento. Pero claro, si no hay
Y lamentablemente, por otra parte, como que se desprestigió porque decía, no, pero mi amiga volvió a rebotar, porque ese es el concepto Claro. en Chile. Claro. Pero claro, si tú no agregaste todo el otro componente y si además el paciente que se operó tiene un componente genético importante, probablemente después de operarse no solamente va a necesitar el apoyo de ejercicio, alimentación, manejo del estrés, sino que probablemente farmacológico, porque probablemente si hay un componente genético que este umbral de saciedad o el propio GLP-1 sea muy poquito, puede igual volver a subir de peso. Entonces, las 4 pilares son fundamentales. A lo mejor va a haber alguno que no va a necesitar fármaco. A lo mejor no. Y ahí está la virtud del médico de identificar quiénes van a requerirlo. Probablemente muchos de ellos. Pero sin ninguna duda tenemos que trabajar el cambio de alimentación, de ejercicio y no caer en estas dietas rápidas y no sé qué. Sí, bueno, no sé qué opinión tiene Ada, pero a mí me da la sensación que hoy en día hemos caído a la gente se le olvida, y a muchos médicos, se le olvida que estos siguen siendo tratamientos médicos, ¿ok? ¿Qué significa esto? Lo que decía Ada, tú cuando veas a un paciente, tú tienes que ofrecerle un tratamiento que tú consideres que es el más adecuado para él en el momento que se encuentra, considerando al individuo como una persona global, que tiene una vida, trabajo, tiene, ¿verdad?, la salud mental que hablamos que es tan importante. Y hoy en día yo te diría que la sensación que tengo que nos transformamos en puntos de venta, ¿ya? En donde simplemente estamos vendiendo lo que el paciente va a pedir. Entonces, si llega un paciente a la consulta y te dice, yo me quiero operar, ¿verdad? O yo quiero que me pongan el Ozempic. Claro. Es distinto cuando llega un paciente y a ti te dice, ¿sabe? No sé en realidad. ¿Qué cree usted que es más adecuado? Y parte del desprestigio que tienen, no solamente la cirugía, sino que los fármacos, tiene que ver con este uso indiscriminado, en donde la misma enfermedad se trata con criterios distintos. Hablábamos acá, tuvimos una invitada hace un tiempo atrás hablando de la importancia de la salud mental, y de repente tú ves que los efectos adversos de estos fármacos es porque van a un especialista, le indica el fármaco, pero nadie lo educa en los cambios que tienen que hacer en la alimentación, nadie se preocupa si tienen depresión, trastornos de la conducta alimentaria, y la gente precozmente abandona los tratamientos porque los tolera mal. Y probablemente se está desperdiciando una oportunidad muy buena de tener resultados que un fármaco, por ejemplo, como este, le podría haber entregado a los pacientes. Y con la cirugía pasa un poquitito lo mismo. Entonces, yo diría que esa conciencia para los pacientes probablemente tampoco hemos sido capaces nosotros de transmitirla en el área de la medicina, y además por estas prácticas que de repente se salen un poquitito de los estándares que en sociedades como la que estás tú y la que estoy yo tratamos de homogenizar en el fondo. Claro, yo creo que, mira, son varios aspectos. Yo creo que es un problema tan grande en nuestro país que, claro, se da que personas que a nosotros en Chile estamos en deuda con la educación de los profesionales de la salud, de los médicos en obesidad. En las escuelas de medicina todavía es un tema que se toca así, siendo que afecta al 74% de la población y las horas que te enseñan obesidad en la universidad son muy poquitas. Mira. Así que estamos al debe. Claro. Entonces, claro, sale el médico general y empieza a trabajar en un centro de atención primaria y le llega esto y no tiene la formación. Entonces ahí se cometen errores, pero esa es una falla que somos también nosotros responsables. Claro. Y por otra parte, claro, como es un problema tan prevalente, se presta para malpractice en términos de generar dinero fácil, sin dedicarle tiempo al paciente, sin preguntarle, sin conversar, porque hay muchos pacientes que a mí me llegan pidiendo, doctora, yo quiero que me dicen la vacuna. La vacuna. Dime la vacuna. Y yo converso con ellos y a veces le digo, a ti no te sirve. No eres porque creen que todo es. Claro.
A ti no te sirve este medicamento porque tú tienes otro patrón de conducta alimentaria, tienes otros problemas, entonces, ¿por qué no probamos esta otra opción? Pero eso necesita tener entrenamiento, que estamos fallando en eso, estamos tratando de mejorarlo cada vez más, pero también necesitamos tiempo. Y en los niveles, claro, en la consulta privada tú tienes tiempo, pero a nivel de los CEFAMI, del sistema público necesitamos un apoyo logístico con la nutricionista que converse, porque el médico, claro, no le da el tiempo. Pero yo creo que son cosas que se pueden lograr y que hay que tratar de luchar por eso, porque obviamente es un problema de salud, la pandemia, la otra pandemia del siglo XXI. De todas maneras, oye, pero lo que dice es tan importante, porque para que exista este, tiene que existir este. Y pasa en el tema, no sé, lo vimos en las licencias médicas. Alguien pidió algo regular, alguien se la dio, ¿cierto? Bueno, claro. Pasa y lo mismo pasa porque pareciera que, hoy no, tengo 5 kilos de más, no sé, no es tanto. No quiero hablar de kilos porque ya aprendimos que no hay que hablar de eso, claro. ¿cierto? Pero quizás quiero esta grasita y entonces voy y en realidad lo más fácil es, todas mis amigas están usando la semaglutida, claro. digo, para no decir nombre comercial, pero lo sé, ¿cierto? Y se están inyectando y les resultó. Y la verdad es que tenemos que avanzar, como bien dice, toda esta medicina personalizada, donde lo tuyo no es lo mío, y avanzar a entender que tenemos que el estilo de vida también es un camino para el bienestar en todo el sentido, y que estas son herramientas útiles. Por eso es que la ciencia la avalamos tanto, porque nos entrega estas herramientas. Por lo tanto, también... Claro, hay una responsabilidad de aquellos que dicen, bueno, hago la consulta fácil, claro, rapidito, pero también nosotros ser responsables dónde vamos a buscar y cuestionarnos, decir, ¿sabe qué, doctora? Cuénteme, ¿cuáles son mis posibilidades o no? Bueno, sin ninguna duda, porque hoy día lamentablemente como es tan prevalente el problema, obviamente hay una cosa económica detrás. Claro. Genera este mal uso, ¿ya? Y hoy día vemos en las redes sociales cosas que yo digo, Dios mío, hoy día leí una persona, no sé si lo vieron, un influencer ruso que se puso una dieta de 10.000 calorías al día para subir muy rápido y demostrar después su dieta tan efectiva. Para perder todo lo que había subido. Se murió. Claro. Cuando estaba en la fase de comer 10.000 calorías al día, 30 años. Entonces, por eso estoy tan contenta que ustedes hayan organizado esto, porque tenemos que... Tenemos que viralizarnos también, entonces. Claro, eso sí. Exactamente. A llegar con la ciencia y con la información donde corresponde. Sí. Bueno, hemos hablado de muchos de los beneficios que tienen estos nuevos tratamientos y que han generado tanta expectativa. ¿Cuáles son, en su opinión, por un lado, los riesgos, las limitaciones que tienen estos tratamientos? Y, en su experiencia, ¿cuáles son aquellas cosas que los pacientes captan mal? O sea, ¿cuáles son los errores conceptuales que hay precisamente con el uso de estas tan buenas terapias y herramientas que por tantos años deseamos que existieran nuevas alternativas? Claro. Mira, bueno, son medicamentos desde mi punto de vista y desde todos los expertos en el mundo que son muy buenos. Han sido una revolución porque, como te digo, son ya transversales. Ya no hablamos del medicamento para bajar de peso, para la diabetes, ya hablamos en forma transversal para enfermedad inmunológica, para el asma, los problemas dermatológicos, porque el tejido adiposo visceral inflama todo el cuerpo. Y es por eso que se asocia a tantas enfermedades de varios tipos. Ahora, ¿cuál es la cosa, yo te diría, el problema? Todavía, sin ninguna duda, la accesibilidad, que es un problema que confiamos que en un futuro no tan largo sea asequible para nuestros pacientes en forma más razonable. De hecho, se están formulando los comprimidos orales, ya hay varios, no solamente el que ya hay disponible, porque va a ser, dado que no tiene todo este sistema, pueden ser más accesibles para desarrollarlos en comprimido.
Y por otra parte, ya hay un avance en otros laboratorios. Ahora, lamentablemente, estamos con un problema de lo que se llaman las copias que no están certificadas, que están apareciendo ya, están empezando. En Estados Unidos ya hay muchas. Claro. Y que lamentablemente, y aprovecho de comentarlo, se hizo el análisis. Tú puedes analizar, tomar este compuesto y analizarlo. Tienen el medicamento en menos cantidad, pero tienen otros compuestos que todavía no han sido identificados que podrían ser dañinos. Claro. ¿Ya? Y eso ya se va a llegar a Chile. Ese es un punto. Y lo otro, esto de la mala información de que produce problemas de ceguera, que es el que más ha sonado. Pensamiento suicida. Claro, pensamiento suicida. ¿Ninguno de esos estudios está avalado? La parálisis intestinal. Gástrica. Claro, mira, lo que hay sí demostrado, los problemas digestivos al inicio, náuseas, distensión abdominal, pero va muy de la mano de lo que come el paciente. Si la nutricionista trabajó bien con ese paciente, la probabilidad de tener estos problemas se minimiza mucho. ¿Ya? El problema es que si te lo inyectas solo y comes lo que a ti se te... Porque si piensas que con la inyección te puedes comer igual, el asadito te va a caer pésimo. Eso existe, pero se ocurre en las primeras días, a lo más 3 semanas, y se va. Y por eso partimos con menos dosis, que eso también hay que saberlo. Después produce un poco de estreñimiento y también en dosis más alta, que aún no tenemos en Chile, de semaglutide, de 2,4 miligramos a la semana. Nosotros tenemos hasta 1. Vamos a tener pronto 2,4. ¿Ese es el huevo, vi? Sí. Ya. Hay una pequeña mayor incidencia de cálculos a la vesícula que ocurre cuando bajas de peso más rápido, ¿ya? O sea, que se ve en la cirugía bariátrica. Exactamente. Y con estas dosis, claro, ahora acaba de presentarse a la FDA la aprobación de 7,2 miligramos a la semana, que ya el estudio preliminar salió sin problema, porque aparentemente cuando ya toleras 2,4 miligramos, porque se pasaron de 2,4 a 7,2, no hay problema, pero logran mejores resultados metabólicos y de peso. Entonces existe todo eso. Ahora, los casos que se han dicho, lo del tiroides, vino de los estudios en animales, en ratones, con liraglutide. A los estudios primero los prueban en animales, sí, que se le inyectan dosis tremendas. Hicieron unos tumores la tiroides, pero nunca se ha visto en humano, entonces es un tema que ya casi está zanjado. Las pancreatitis, que también en principio aparecieron al inicio con liraglutide, hoy día el estudio más grande con semaglutide que se le dio a pacientes 2,4 miligramos, 7.000 pacientes, y a un grupo que no se le dio ninguna diferencia en pancreatitis. O sea, ya estamos bastante tranquilos con el tema. La seguridad es muy potente. Y para la gente que nos está escuchando en la casa, ¿verdad? Que a raíz de todas estas conversaciones que hemos tenido, sabemos que hay un grupo importante de pacientes que vive con problemas de sobrepeso, obesidad, escucha todas estas cosas, desinformación, evidencia científica como la que entregamos nosotros. En su opinión, ¿qué paciente tendría que optar más por una cirugía o qué paciente tendría que pensar más en el uso farmacológico? Así, en términos bien generales. Bueno, mira, la medicina es un arte. De repente sí, claro, hay pacientes que pueden no tener un gran peso, pero tienen muchas alteraciones metabólicas y por eso ahora las decisiones terapéuticas están basadas en la grasa visceral y el problemas médicos. Y la carga de enfermedad. Puede haber un paciente que tenga un IMC, que es lo que usábamos antes de 27, pero tiene diabetes, esteatosis hepática, artropatía de rodilla. Ese paciente es candidato, ¿ya? Claro. Y obviamente un paciente que tiene también un exceso de peso muy importante, que no ha respondido a las medidas anteriores de alimentación, fármaco, apoyo de psicólogo,
sin ninguna duda. ¿Ah? Sí. Sin ninguna duda es una persona que merece mejorar su calidad de vida y su salud. De todas maneras. Sí, pues, ¿viste? Porque siempre se asocia esto a lo estético, Claro. o a tiene que cerrar la boca, colegas. Sí, No, claro. cerrar la Lo boca y saben. vaya a moverse más. Claro. Claro. Como si fuera tan fácil. Claro. Lo hemos dicho acá. No estaríamos Claro, acá si no, fuera tan ah, fácil. sí. Lo hemos dicho acá, es una sí. enfermedad. Y eso lo ha dicho la ciencia, ¿no? Sí, Yo claro. aquí soy No, una no, comunicadora. claro, y exacto. nadie elige enfermarse. Nadie Así elige es. enfermarse. Nadie duda en tratar un paciente que tiene la presión alta. Claro. ¿Y por qué esto que tiene no solamente genera la presión alta, genera diabetes, genera infarto, genera... porque no la tratamos? Y no la tratamos en forma crónica. Claro. Ese es parte de... Es el mito que ha costado, o sea, o el desconocimiento que ha costado sacar, pero que tenemos que seguir Empujando. Claro, y precisamente en el fondo de esta oportunidad, este mismo podcast, en el fondo Hablando de Obesidad, busca precisamente desmitificar, disminuir o eliminar los estigmas Me y que la parece gente en el fondo entienda que excelente. esto es una enfermedad, nadie elige estar enfermo, es una muy buena frase, y cuando alguien está enfermo tenemos que hacernos cargo. Exactamente. Oye, ¿les comparto un testimonio? Ya. ¿Ya? Porque esta obesidad en 100 pasos, ustedes lo pueden encontrar también en la página web, Hablando de Obesidad, lo van a encontrar. Son pacientes que dieron un paso y comparten sus testimonios. Porque también tenemos que sensibilizarnos, porque queremos que pasen cosas y se tomen decisiones. Mira, autoestima, humillación o alguna herida familiar. Encontrar el origen de esta enfermedad no es fácil. ¿Será la sociedad o los estereotipos? Son tantos los factores, pero un solo resultado, un deterioro físico y mental. No importa si mis padres o abuelos también lo padecieron, o si alguien me quiere tal como soy. Eso no significa que no debo cambiar. Si aún piensas así, estás en un error. Es tu vida y tú decides cómo quieres recorrer el camino. Y cuando el peso es más ligero, el trayecto se vuelve más placentero, permitiéndote disfrutar el paisaje. Vive el resto de tu viaje con una mochila más liviana y encontrarás felicidad en cada paso. Amo lo que fui, adoro lo que soy y amaré lo que seré. Por mí y para mí, seré mejor cada día. Milce Villalobos, 44 años de Hualqui, nos lleva este mensaje. Qué bonito. Bien, Qué qué lindo. bonito. Muy bonito. ¿Cierto que le quieren algún... Yo sé que estamos pasados, pero un minuto de algo que decirle a Milce? Bueno, yo creo que solo felicitarlas por dar su testimonio. A veces, lamentablemente, yo te diría que en el mundo, los pacientes con obesidad se avergüenzan porque han sufrido desde la niñez el bullying, la estigmatización de decir no, si es gorda porque no se mueve. Después la discriminación de todo tipo, laboral, ¿ya? Entonces, el entregar estos testimonios, yo creo que merece un aplauso para ella, más que nada felicitarla, porque nos hace ponerle, digamos, en el tapete esto, de dejar de considerar que solamente ellos lo hacen mal porque no tienen voluntad, sino que nosotros tenemos que ser un soporte y cambiar nuestra mirada. Bueno, imposible no conmovernos siempre con estos mensajes, y yo creo que para todas las personas que nos están viendo, yo creo que tenemos que invitarlos a que nos ayuden a expandir este mensaje, a abrir la conversación, y hay una forma muy buena que tienen que seguir, que tienen que comentar, ¿verdad?, todos nuestros programas y ayudar a que este mensaje llegue a más lugares. Exacto. Yo quiero compartir también una reflexión, porque finalmente tenemos que hacernos cargo de nuestra salud de manera responsable. Y en este sentido le quiero hablar a todas aquellas personas que dicen, ay, salió la semaglutida, ay, voy, me lo voy a inyectar y voy a bajar de peso. Aquí el camino no es la pérdida de peso por sí misma, que el fin sea la salud y el bienestar. Les aseguro que el efecto secundario va a ser la pérdida de peso. Diste en el clavo de lo que es hoy día nuestro enfoque. El enfoque, yo le digo a las pacientes, porque me dicen, ¿cuánto bajé? ¿Cuánto voy a bajar? Yo le digo, la balanza, la pesa, la báscula, tiene que ser el resultado de todo lo otro que logramos. La pesa ya para que se quede contenta, pero claro. Si tú empezaste a caminar, si empezaste a comer mejor, a dormir mejor, a tomar más agua, para mí eso, y que eso traiga por los efectos resultados, secundarios, que te sentiste más contenta. que te pusiste la blusa que te querían poner.
Y lo otro importante es transmitir la información, la nutrición. Hablábamos con alguien por ahí de hoy día, desde que la mujer prepara su embarazo, porque sabemos que la obesidad y la mala nutrición le genera, como le llamamos, un printing, pero es como una marca en el bebé que hace que cuando salga a la vida, a la luz, claro, y se exponga a estos ambientes poco saludables, desarrolla muchas más enfermedades. Y ese mismo niño, cuando sea papá, mamá, se embarace, se autoperpetúa. Entonces el enfoque es tratar a nuestros pacientes que viven con obesidad y hacer que nuestras generaciones sean más saludables. Muchísimas gracias, Ada Cuevas, por habernos acompañado en esta conversación interesante. Bueno, Maca, muy buen capítulo. Gracias por estar con nosotros y compartir. Encantada. Y será hasta el próximo capítulo. Entonces, nos encontramos en un próximo capítulo, como bien dice Rodrigo. Sigan compartiendo. Queremos llegar lejos con el mensaje, con una base en la empatía y en la ciencia. Nos vemos. Hasta aquí llega Hablando de Obesidad, el podcast con Macarena Morales y Rodrigo Muñoz.